la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, les da la más cordial bienvenida a este webinar en el que tendremos impactos de COVID-19 en las empresas, diferencias sectoriales, en donde contaremos con la participación de Saúl de los Santos, consultor de Axis, del doctor Jorge Carrillo y del doctor Redi del Colegio de la Frontera. Y antes de que los presente, me gustaría pedirle a nuestra directora, la doctora Laura Costa Torres, que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, Adriana, por hacer este webinar y gracias a nuestros ponentes. Creo que el tema es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo y justo el sector empresarial ha sido fuertemente afectado. Entonces creo que es de gran interés poder escucharlos, que nos compartan sus experiencias, sus propuestas y pues que cada uno pueda adecuarlas al sector en el que labora. Entonces, pues muchas gracias por estar acá y bienvenidos a la Enes León de la UNAM. Gracias, Adriana. Gracias, Lau. Bueno, entonces vamos a presentarlos por el orden de aparición, ¿sí? Y déjenme ver, aquí está. Bueno, tenemos al maestro Saúl de los Santos. Él es maestro en ingeniería por el TEC de Monterrey, es socio fundador de Axis, Centro de Inteligencia Estratégica. Su trayectoria está centrada en el análisis y desarrollo de estrategias para el fomento económico y el desarrollo de capacidades para sectores de media y alta tecnología en México y el extranjero. Ha dirigido y colaborado en más de 150 proyectos y publicaciones. Bienvenido, Saúl. Y el siguiente ponente va a ser Redi Gómez. Él es profesor investigador en el Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de numerosos artículos en temas de industria y trabajo, como innovación y calidad en el empleo, especialmente en empresas multinacionales y en pymes de base tecnológica, organizadas en redes empresariales. Bienvenido. Por último, vamos a tener al doctor Jorge Carrillo. Él es doctor en Sociología por el Colegio de México y cofundador del COLEF desde 1982. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con amplio reconocimiento en México y en el extranjero por sus estudios sobre maquiladoras, sectores automotriz, electrónico y aeroespacial, multinacionales y pymes, calidad del empleo y tecnología. Autor de 14 libros y más de 4,500 citas a sus trabajos. Bienvenido, Jorge. Entonces, bueno, les dejo a ustedes que se organicen. Saúl, si nos compartes la pantalla y comienzas con la presentación. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Cómo no, entiendo que ya está ahí proyectándose nuestra presentación. Gracias, Adriana, por la invitación, por darnos este espacio. Y bueno, empezaría por comentar que este es un proyecto que tiene un alcance, digamos, más amplio de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Y se deriva en un momento, pues, coyuntural que todos sabemos que estamos, digamos, transcurriendo, donde la información para entender los fenómenos de incidencia económica pues son muy pertinentes. En ese sentido, hemos buscado darle estructura a un grupo de trabajo, tener un enfoque, digamos, de cierta agilidad, rápida respuesta ante esto, porque es una situación cambiante, y entonces es importante medir rápido, comunicar rápido y seguir actualizando la información y poderla compartir por diversos medios, como es el caso del día de hoy. Esto nos ha llevado a tener un modelo que ya demostró pues, ser replicable, y esto implica, por un lado, métodos y metodologías, pero por otro lado, la estructura de trabajo. En el caso concreto de Baja California, que arrancamos con el ejercicio de investigación, nos basamos en algo similar que la Cámara de Comercio de San Diego, California, hizo entre sus agremiados. Digamos, tomamos como inspiración su instrumento, hicimos algunas adecuaciones y luego nos lanzamos un esfuerzo de marketing electrónico bastante extensivo, donde sumando varios frentes, enviamos más de 68,000 correos electrónicos a contactos de empresas del Estado, adicional a esto, redes sociales y contactos.
Y también tuvimos una colaboración interesante, muy fuerte, con los organismos cúpula de Baja California. Acá tenemos en cada municipio un consejo coordinador empresarial y adicionalmente un consejo de desarrollo económico local. Entonces, estos 10 organismos fueron parte de del mecanismo para llegar a quienes respondieron, participaron en la encuesta. Y eso nos permitió tener más de 1000 resultados en un tiempo muy breve, prácticamente en un mes, y estar generando información, digamos, de nivel general de este agregado, y luego poder ir adentrándonos con información complementaria a cortes diferentes como temas de multinacionales versus nacionales, temas de pymes, temas de las localidades, etcétera, etcétera. En concreto, estamos trabajando en 6 grandes poblaciones. Lo que vamos a compartir esta tarde tiene que ver, digamos, exclusivamente con Baja California, pero ya levantamos una muestra de empresas latinas en el estado de Arizona, otra muestra en el estado de Sonora, en una región de Veracruz y Oaxaca, que también nos permite contrastar contra estas regiones de la frontera, una muestra nacional de empresas de tecnologías de información y una gran base de datos con cifras nacionales que incluye lo de el resto de los casos, más algunos datos colectados de otras entidades. El grupo de trabajo, el que hemos denominado Grupo Interinstitucional de Investigación, tiene 9 integrantes, Reddy y Jorge que están acá esta tarde, y adicionalmente colegas del Colegio de Sonora, Humberto, que también es parte del COLEF, Francisco Lara de la Universidad de Arizona State, Juan Morales de un despacho reconocido del ámbito del trabajo y las compensaciones en Baja California, Ilse Esparza y Lilia Covarrubias también de Axis. Brevemente, para comentarles el alcance de lo que vamos a cubrir esta tarde, tiene que ver con una muestra de 1035 casos, 1035 respuestas, que siguen las proporciones del tamaño de los municipios de Baja California. Solo hay 5 municipios activos, digamos, para fines estadísticos en Baja California. En general, más del 80% de las empresas son pymes, guardando la proporción que en la realidad, en las estadísticas, también esta distribución se guarda. Y 3/4 partes de los casos son empresas nacionales. Nosotros tenemos en la región, por ser frontera, un caso un poco ligeramente más elevado de empresas extranjeras que estados más hacia el centro, occidente y sur-sureste. La representación en términos sectoriales nos lleva a que servicios profesionales, manufactura y comercio guardan las proporciones más altas de la muestra. Y si lo comparamos también con la estructura de la economía, en ese sentido guarda, digamos, una buena relación en ser representativa. Cuando diseñamos el cuestionario, empezamos a levantar los datos, no esperábamos que el tema de incertidumbre fuera un eje tan marcado en la lectura de los datos. Y esto en cuestiones desde una de las preguntas donde esperábamos simplemente usar el dato para categorizar. Decíamos, ¿usted considera que su operación es esencial? Bueno, 41% de los casos nos dijeron que sí, 43% nos dijeron que no, y un 16% dijo desconocer o no estar seguro de si era esencial o no. Ahí hay un 16% de empresas que están en cierta incertidumbre del momento o de retomar actividades o de las prácticas que deben seguir. Pero si regresamos al 41 y 43% del sí o no, vamos a encontrar que hay casos del mismo sector donde algunas empresas dicen sí ser esenciales y otras dicen que no. Esa lectura de cómo se comunican algunas de estas políticas y disposiciones se suma a otras cuestiones como la ambigüedad de criterios, de tiempos de operación, sobre los datos propios de la pandemia, en el caso nuestro sobre cuándo vamos a poder los mexicanos cruzar la frontera como visitantes, que sigue restringido por el siguiente mes.
Temas de incertidumbre de mercado, porque en algunos casos los clientes están reduciendo operaciones, se están, digamos, han cerrado algunas empresas o simplemente no están pagando las cuentas por cobrar. Y claro, la incertidumbre del mercado laboral. Vimos los datos de INEGI recientes donde hablamos de estos 12 millones de empleados que están en un nivel pues, de incertidumbre laboral. No están trabajando, pueden o no estar percibiendo ingresos, pero no se sabe si en el futuro su puesto, su posición laboral va a estar ahí o no. Entonces, este es un eje muy importante dentro del proyecto, el tema de la incertidumbre, cómo impacta las decisiones de las empresas y cómo se va desdoblando en el tiempo hacia confirmarse en condiciones positivas o adversas para la economía. Bueno, y con eso, a manera de introducción, le pasaría la voz a Reddy para continuar con la presentación. Es que tenía el audio apagado, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, lo que le quiero presentar son algunos de los datos sobre impacto que fueron recolectados a través de la encuesta. ¿Le pasan la página, por favor, Saúl? Se hicieron muchas preguntas, como se hacen en todas las encuestas, y la idea era tratar de encontrar una medida que permitiera conocer cuáles habían sido los impactos sin necesidad de ir pregunta por pregunta. Y con esa idea en mente, pues se trató de construir un índice de impacto, un índice con los 3 elementos fundamentales sobre los cuales se preguntó en relación con el impacto, que fue con respecto al empleo, a las horas laboradas y a los ingresos de las empresas. Con el fin de crear este índice que fuera como una medida de resumen que permitiera hablar de los impactos generales sobre las empresas, se siguió en cada una de estas variables una lógica, ¿no? Como una especie de algoritmo para tratar de determinar el nivel de impactos en cada uno de estos rubros, es decir, en el empleo, en las horas laboradas, en el ingreso. Lo que aparece a la izquierda en la pantalla es cuál fue la lógica que se siguió para determinar el nivel de impacto. En este caso es solo un ejemplo, es en el empleo. Entonces, en cada uno de las 3 variables se siguió una lógica similar y después se integró en un único índice que fuera un impacto global. Lógicamente, como se tenía la idea de que hubiera una difusión amplia de estos resultados, se utilizó la imagen del semáforo, con la idea de que el verde fuera, digamos, el impacto menos fuerte, el amarillo un impacto intermedio y el más severo es rojo. Pero repito, utilizando esta imagen del semáforo que permitía que se comprendiera mucho mejor los resultados de este índice. En general, el color verde no significa que no hay impacto, significa que el impacto es menor, porque como veremos inmediatamente, en todos hubo un impacto más o menos grandes. O sea, no queríamos presentar todos los resultados, obviamente, y nos vamos a concentrar en lo que consideramos que era más de interés para ustedes, que es la cuestión de la manufactura, aunque también comparándolo con el nivel de impacto en todos los sectores. Ahí se ve en la columna cuál fue el impacto total, es decir, el 29%, casi un tercio de las empresas tuvo un impacto severo,
el 39%, casi el 40%, tuvo un impacto intermedio y una tercera parte tuvo un impacto menor. Eso es con el total, pero lo tratamos de comparar con qué pasaba en la manufactura en relación con los otros sectores, es decir, con los sectores que no son manufactura. Y como se ve ahí, en el caso de la manufactura hubo un impacto menor que en el resto. No puse la otra gráfica, pero tenemos la gráfica de todos los sectores considerados, y también se ve que la manufactura fue de los sectores menos impactados. Los más impactados fueron el sector turístico y el sector de los del comercio, sobre todo los comercios más chicos, ¿no? Entonces, aquí en la derecha fueron dos de las variables que usaron para construir el índice, pero uno se da cuenta que a veces estos índices viajan por caminos relativamente opuestos. Por ejemplo, una de las preguntas que se hizo fue para aquellas personas que, además de haber reducido el empleo, pensaban reducirlo en el futuro, tenían planeado hacerlo. Vemos que la manufactura, o sea, en el caso de la manufactura, tenían pensado reducir el empleo, o la reducción del empleo era menor que en el caso de las no manufactureras. Es decir, aquellas empresas que pensaban reducir un empleo por encima de 50%, era solamente el 20% de las manufactureras y casi el 40% de las no manufactureras. Y ocurre en el caso del anticipo de pérdidas, igual, o sea, la manufactura era un 72%, pensaba reducir, anticipaba una pérdida menor que en el caso de las no manufactureras. En general la afectación fue elevada, pero, repito, la idea es que en el caso de la manufactura, ese impacto fue relativamente menor. La siguiente, por favor. Ok, no hubo una distribución de los impactos de manera homogénea, ni entre los sectores, ni en el territorio, ni el tamaño de las empresas. En el caso del territorio, vimos cuál fue la diferencia entre los municipios. A nivel general, lo que se ve es que aquellas poblaciones o aquellos municipios con menor población fueron los más afectados. En el caso de Baja California, fueron playas de Rosarito, fue Tecate y fue Ensenada. Los menos afectados fueron Tijuana y Mexicali. También ahí, curiosamente, es donde más está concentrada la industria de manufactura. Y en el caso de playas de Rosarito y Ensenada, hay una gran concentración de empresas dedicadas a las actividades turísticas. En el caso también comparamos qué pasaba con la manufactura y la no manufactura en estos municipios. Y aquí el impacto fue relativamente inverso. Es decir, o sea, que con respecto a lo que sucedía a nivel global o a nivel de todo el territorio en la manufactura, aquí la manufactura los territorios más chicos, también la manufactura había tenido un impacto más grande. Es decir, no solamente era por la cuestión turística o la cuestión del comercio. La siguiente, por favor. Pequeñas o grandes. La relación en el caso del conjunto de empresas está sumamente clara. O sea,
mientras más chicas eran las empresas, mayor era la afectación. Y por el contrario, mientras más grandes eran las empresas, menor era la afectación. Obviamente, en el caso de las manufacturas que tienden a ser empresas más grandes, además empresas multinacionales, ahí se concentra las empresas que tienen una afectación mediana severa. Es decir, en el caso de la manufactura son grandes y en el caso de las no manufacturas son empresas más pequeñas. La siguiente, por favor. Bueno, ok. Estas eran los datos que le queríamos presentar, pensando que iban a tener interés para ustedes y a ver si sale si genera algunas dudas y hay algunas preguntas. Le paso ahora la palabra a mi colega Jorge Carrillo. Sí, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos a Adriana y a la ENES UNAM por esta invitación y por participar en este tipo de eventos que pues, siempre son muy interesantes, todo lo que organiza Adriana. Miren, para concluir, voy a decir algunas cosas generales. Regrésate, pero por favor, tantito, Saúl, regrésate, gracias. Primera cosa, esta gráfica que menciona Reddy, que no la mostramos, es el índice global de impacto, que quiere decir que el 29% del total de las empresas tuvieron una afectación severa, el 40% intermedia y el 31% menor. Es importante mencionar que la información que presentó Reddy se refiere al impacto en el empleo. También construimos este índice sumando, complementando impacto en el empleo y impacto en los ingresos, en las finanzas de las empresas, porque hicimos esa pregunta. Entonces, el problema es que cuando la combinamos, da resultados muy distintos, porque hay empresas que tuvieron una afectación importante en el empleo, pero una afectación muy pobre en las finanzas y viceversa. ¿Sí, Adriana? No, tu micrófono. Tu micrófono. No se ve la gráfica, solamente dice conclusiones generales. Sí, gracias. Es que no la tiene Saúl, pero no importa, ahorita ya. Entonces, era mencionarles estos datos y antes de pasar a lo que sigue, decir que, como lo dijo claramente Reddy, todas fueron afectadas. En general, la afectación fue elevada y consideramos que fue de mucha utilidad este semáforo que construimos, pero todavía está en la historia esta de la interpretación, porque no son los mismos resultados cuando se analizan solo afectación en el empleo que afectación en las finanzas y cuando los combinamos. Ahora sí, Saúl, a la siguiente, por favor. Entonces, como sería de esperarse en cualquiera de estos tipos de estudios, pues no todas las empresas tienen un impacto negativo semejante, ¿no? Como sería obvio esperarlo. Depende, en este caso, de las variables que nosotros pudimos recolectar y observar del subsector económico, de los municipios y del tamaño de las empresas. Estas tres están relacionadas con el impacto. Desde luego, las afectaciones más duras, más severas, están asociadas con el turismo y con el comercio y los servicios profesionales derivados de la encuesta. Si uno revisa los datos del IMSS y los datos que salen en el INEGI, turismo y construcción son así como las grandes actividades que han perdido enormemente empleo y ingresos, etcétera,
Y esto se corrobora, digamos, también aquí en esta zona que, digamos, tiene un turismo muy peculiar, muy distinto al de las zonas playeras de otros lugares de México. De manera interesante, ya lo mencionó Reddy, la manufactura ni la maquila fueron las más afectadas. Una, pues porque algunas de ellas fueron consideradas esenciales, otras por la incertidumbre, otras porque más tarde ya les dejaron operar como esenciales. Y bueno, y evidentemente porque son en general grandes empresas con más recursos, ¿no? Y además los favoreció el tipo de cambio o la devaluación del peso mexicano, ¿no? Las poblaciones más pequeñas, como Rosarito y Ensenada, precisamente aquellas que dependen más del turismo, ¿no? Pues fueron las más afectadas. De manera, hay que resaltar la historia de que de marzo a mayo, que es la información que tenemos y que tiene, vamos, el Seguro Social, etcétera, si la maquila o la manufactura, pero si la maquila no hubiera pugnada por seguir operando, podría haber sido peor el impacto en el empleo. Y hay que mencionarlo, ¿por qué no? Que diversas empresas han tenido una gran responsabilidad social y en ese sentido han tratado de, durante la pandemia, de buscar llenar vacantes, y es contrario a una visión que se tiene también de que todas simplemente quieren pues reducir sus costos. Evidentemente la incertidumbre pues se vuelve como la nueva normalidad por muchos factores, ¿verdad? Entonces esto es algo que tenemos que seguirlo tomando en cuenta para las siguientes etapas. La siguiente, por favor, Saúl. Hay fenómenos, digamos, que son identificables y que están asociados con esta problemática y que es importante darle seguimiento, ¿no? Uno de ellos, que nosotros, digamos, no lo preguntamos tal cual, es el cierre de operaciones, ¿no? El cierre de las empresas, que como ustedes saben, no necesariamente tiene que ser un cierre definitivo, puede ser parcial, pero finalmente son cierres. Y basados en la información del IMSS de nuevos patrones registrados, en febrero o marzo fueron 360 nuevos, o sea, se sumó nuevos patrones, podríamos decir nuevas empresas. Y para abril y mayo fue el signo negativo, es decir, se perdieron 461 en Baja California. Por lo tanto, esto es un indicador, digamos, de la crisis. Segundo es, pues, que sí, la demanda final se contrajo. Mucho tiene que ver no solamente el turismo, digamos, que mucho proviene del extranjero y también el turismo de negocio nacional, sino también, bueno, y del turismo local, sino también porque las personas pues siguen en casa, gastan menos, está lo que algunos llaman el síndrome de la cabaña, de que después de cierto número de días, 50, 60 días, la gente ya no quiere salir, y la famosa incertidumbre en donde cada día es el pico mayor y que los semáforos y las noticias, entonces todo esto crea una contracción de la demanda que es muy fácilmente verificable con diferentes tipos de indicadores. La cadena de suministro de estas empresas también es afectada para atrás y para adelante. Para atrás porque han cerrado, digamos, algunos de los segmentos, se han encarecido, la demora en la entrega. Por ejemplo, mucho de la maquila depende de insumos importados y pues desde luego, como ustedes comprenderán, todo el comercio marítimo China-Estados Unidos y China-México se ha visto trastocado fuertemente porque pues hasta que no se llenan los barcos, ¿verdad? Con todos los contenedores, pues no salen. Entonces, digamos, lo que se tenía programado para hacer unas entregas rápidas, pues están tardando mucho más tiempo del acordado. Y adelante, pues también, digo, en términos de la cadena, adelante también hay problemas
por los clientes que cierran, que no pagan, que reducen la demanda, etcétera, etcétera. Bueno, como dijo Saúl, las limitaciones del cruce fronterizo que hasta ahora se extendieron hasta el 21 de julio, pues también son digamos, aportan, digamos, a toda esta problemática, no solo porque mucha gente vive en un lugar y trabaja en otro y a veces no es posible ahorita la movilidad, sino también por las demoras en todos los procesos de importación. El alza en el tipo de cambio pues tiene doble filo, sí, porque por una parte todo el abasto exterior lo encarece, pero como siempre favorece a todos los exportadores, no solo de la manufactura, sino también de alimentos, ¿no? Entonces tiene un doble interpretación. La siguiente. Por favor, ¿puedes pasar? Gracias. Entonces, ya estoy cerca al final. La recesión internacional, pues es otro, digamos, gran factor paraguas que está de alguna manera contribuyendo más a toda esta problemática de la pandemia. Y hay, digamos, hay muchos datos, pero uno reciente que produjo la OECD y que lo transforma de alguna manera Deloitte, habla de los tres escenarios, ¿verdad? Como siempre, el optimista y hasta el más crítico, ¿no? Bueno, simplemente tomando el optimista, pues ustedes pueden ver ahí los datos, pero para el caso mexicano, para el tercer trimestre, se habla del 11% de reducción de menos y del 8%. Hoy salieron noticias de que ya se está hablando del 10% para efectos del 2020. En todo caso, es interesante mencionar que dentro del escenario optimista, que también obviamente hay reducción para global y para Estados Unidos, desde luego, no es sino hasta el verano del 21 que se podría ver una recuperación. O sea que falta más de un año, digamos, o un año para que podríamos ver alguna recuperación en el mejor escenario, que es el optimista. En este sentido, y para terminar, digamos, estamos como bien se dice, esta frase se la tomo a Saúl, estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Es decir, en México hay diferentes tipos de empresas, ya dijimos que no es homogéneo, y miren, la gente del INEGI con con la matriz de contabilidad social, pudieron hacer rápidamente un ejercicio de pronóstico de cómo afectaba por sector y por región en México de aquí digamos, a lo que resta del año. Y lo que pueden ahí observar claramente es cómo, por ejemplo, el sector automotriz, en este caso la fabricación de equipo de transporte, que no es solo sector automotriz, son muchos otros, pero lo principal es el automotriz, pues es el principal afectado en términos de empleo, de todos los sectores del país. Y pues ahí está claramente las regiones y desde luego tanto la de Guanajuato como la del norte de México, pues será muy afectada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay muchos problemas que atender, ¿sí? Que tenemos que revisar, digo, darle seguimiento del mercado, toda la cuestión del empleo a través del IMSS, los famosos adeudos de proveedores, rentas, etcétera, el desabasto y encarecimiento de insumos y desde luego, pues todas las nuevas medidas que hay que cumplir para poder operar, lo cual implican desde luego costos, menor productividad, es decir, es algo que conviene mucho ponerle atención y desde luego la incertidumbre de la cual hemos hablado, pues también desmotiva, ¿verdad? Para efectos de nuevas inversiones o incluso hablando de algunos segmentos de innovación. Entonces, no hay creemos, esa es una visión nuestra del Grupo GIDI, nos gustaría reflexionar con ustedes, no hay claridad de la estrategia a nivel nacional, ni tampoco en este caso estatal en Baja California. Por último, si le cambia, Saúl, por favor,
lo que hicimos como grupo no solo fue una encuesta para medir impactos, sino que tenemos de aquí hasta fin de año, probablemente principios del próximo, 3 próximas mediciones. Una de incidencia de estrategias de mitigación de impactos, una medición de impactos reales y una medición de la evolución de la recuperación. Es decir, esto es muy dinámico, como ustedes saben, está cambiando rápidamente, por lo tanto, se requiere que la metodología acompañe, digamos, este proceso para poder ser más útil. La última slide simplemente es nuestra página en donde ustedes pueden encontrar varios de los documentos que hemos presentado y nos ponemos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Reddy, Saúl, gracias. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat. Entonces, vamos a hacerlas. Marisol nos pregunta que qué tipo de muestreo utilizaron. Vamos respondiendo una por una, Adriana. ¿O quieren que les haga todas las preguntas? Bueno, si quieren les paso las preguntas. ¿Qué tipo de muestreo? ¿Mande? Por bloques, quizá. Ok. Bueno, ¿qué tipo de muestreo se utilizó? Jacqueline Camacho nos pregunta que si sirve reducir la plantilla de trabajadores. Carolina Santiago, ¿qué factores influyeron para que no hubiera un impacto tan grande en sus finanzas? Jacqueline Camacho, no, esa es otra pregunta. Esas serían como 3 preguntas que nos hacen en el chat. Yo tengo 2 preguntas más, pero si quieren ahorita esas 3. Y si la gente que nos está acompañando se anima y quiere hacer más preguntas, adelante, tenemos suficiente tiempo como para realizar una discusión sobre este tema, que es un tema pues muy importante, ¿no? Ver cuál ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 en las empresas, o cómo las empresas, yo diría, lo están percibiendo y viviendo, ¿no? Adelante. Bueno, muy brevemente sobre cómo se seleccionó la muestra. Yo diría es autoselectiva. Lo que hicimos fue un esfuerzo de llegar a potencialmente todas las empresas de Baja California, que son cerca de 95,000 empresas formales. Y por eso enviamos tantos correos y convocamos o solicitamos a todos los organismos empresariales que extendieran a sus bases de datos la convocatoria, la invitación con un enlace. Y por eso también inclusive pagamos campañas en redes sociales para tener un alcance mayor. Entonces, en ese sentido, las empresas que decidieron así hacerlo participaron. Yo creo que sería difícil decir a qué porcentaje sobre el total llegamos, pero seguramente la mayoría. Seguramente la mayoría de las empresas de Baja California tuvieron exposición de una manera u otra, alguna invitación para participar. Entonces, lo que hicimos después fue evaluar por cuotas si nos daba proporciones, digamos, relativamente razonables respecto a los sectores, respecto a las ciudades y respecto a los tamaños de empresa, y guarda proporciones bastante razonables. Esa sería, digamos, un tanto la respuesta. Ok, ¿y de las otras preguntas? Las otras son más en términos de si a las empresas en sí les sirve tomar ese tipo de ajustes. No sé, Reddy y Jorge, si gustan comentar sobre eso. Sí, me gustaría comentar algo sobre la última. O sea, ¿qué factores influyeron para tener un impacto menor? Supongo que se refiere a la de manufactura. Y que tuvieron un impacto menor que las empresas de los otros sectores. Pero eso es en comparación, en términos relativos. Porque la realidad es que todos tuvieron un impacto grande. O sea, más de la mitad de las empresas, tanto de manufactura como de los otros sectores, tuvieron un impacto mediano o severo en términos de los ingresos. Es más, o sea, yo creo que es importante aclarar que como esta encuesta fue en los inicios y justamente uno de sus propósitos era
tratar de medir el impacto inicial que tendrían todas las medidas que se estaban tomando de distanciamiento social, que implicaba el cierre de actividades no esenciales. La pregunta que se hizo fue si espera tener impactos en los ingresos con respecto a los ingresos que había tenido el año anterior. Y la mayor parte de las empresas dijo que sí. Es decir, no es un impacto menor. Yo supongo, porque no tenemos el dato firme para comprobarlo, pero a nivel de hipótesis, supongo que en el caso de las manufacturas, al ser empresas más grandes, tienen mejores activos que las empresas más pequeñas. Y si bien hay un impacto, no es un impacto que le permita o que les impida seguir operando. Como el caso, por ejemplo, de un changarro muy chiquito, o sea, que deja de ir la gente a consumir y quiebra completamente. Es decir, el impacto esperado puede ser menor. Pero repito, esto se plantea a nivel de hipótesis, pero la idea esencial es que no hubo un impacto menor. En todas fue un impacto grande. Me regreso quizá... Sí, Jorge. Iba a contestar o añadir algo de la segunda pregunta. Sí. ¿Vas tú o voy yo? Adelante, Jorge. Digo, la pregunta es muy general de si sirve reducir la plantilla de los trabajadores. Pues evidentemente la respuesta es igual, de general. Digamos que no estoy hablando de cómo pienso, sino de lo que dicen las empresas. Sí es muy útil, digamos, reducir la plantilla, pues básicamente porque reduces presión y costos, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes han ido dirigidos esta reducción de empleo? De acuerdo a los datos del IMSS que estamos analizando un poco para compaginar, es a la gente con menor antigüedad y a la gente con menos salarios, ¿no? O sea, los que ganan menos, por un lado. Y por otro lado, esta reducción también, no solo la reducción de personal, sino, de esto ya no hablamos, pero hay un set de preguntas en nuestro cuestionario que habla sobre cómo reorganizas tu empresa para atender esta contingencia, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas estrategias que supongo es lo que quiere hablar ahorita Saúl, y le voy a ceder la palabra. Y bueno, entonces, simplemente mencionar, añadiendo a esto que dije, que cuando hablamos del sector de la manufactura, que es muy importante en Baja California, al igual que en Guanajuato, reducir personal no es algo anormal, es bastante normal. ¿Por qué? Porque tienen una rotación del 8% mensual, promedio las ciudades estas de donde está la manufactura, y porque hay una altísima proporción de empresas de outsourcing, las agencias de empleo. Entonces, esto, digamos, es parte de su quehacer cotidiano y en ese sentido tampoco les causa, digamos, tanto problema porque fácilmente pueden voltear y luego empezar a contratar. Ahora, donde sí es crítico dentro de estos sectores, pero sobre todo en otros sectores como las TICs, es cuando pierdes talento. Las empresas de manufactura en México, las multinacionales en México, las TICs, por supuesto, su factor principal por el que están en el país es por la cuestión, los recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos con diferentes tipos de calificación, pero cuando hablamos de talento, que puede ser desde obreros calificados, técnicos, ingenieros, gente de sistemas, etcétera, gerentes, o sea, cuando hablamos de talento, lo que significa para cada empresa, pues es una enorme pérdida que se te vaya la gente porque es muy difícil de volver a conseguir, de volver a capacitar, de volver a que esté comprometida con tu empresa, etcétera. Por lo tanto,
hay que balancear. Entonces la respuesta yo diría, pues sí, en algo es normal, pero también es no. Y aquí le paso la palabra a Saúl. Y bueno, complementando lo que dice Jorge, hay dos caras de la moneda, ¿no? Una es cuando reducimos personal, se impacta negativamente la sociedad, ¿no? Se impacta la economía comunitaria. Pero como bien dice Jorge, se puede aliviar el peso del costo fijo de las organizaciones. Parte de la incertidumbre tiene que ver con todos estos esquemas que se ven en las preguntas de qué tipos de impactos tuviste en el abasto para, digamos, reestructurar tu operación, tus costos, tus finanzas, etcétera. Donde vemos, por ejemplo, muchos casos donde las medidas son ajuste de horas laboradas, asociado a un ajuste de la compensación. Entonces, en esos casos no es ni que se mantuvo el empleo como tal, ni que se redujo, sino que hubo ajustes intermedios. Entonces, esa es una fórmula seguida por una proporción muy alta de las empresas en la encuesta. Y eso habría que verlo como una solución intermedia que puede darnos la ventaja de bajar la presión de las empresas en términos del costo fijo y también no caer en cifras mucho más altas de desempleo. Y segundo, esto tiene que ver, digamos, con que en su momento, mientras levantábamos la encuesta, la señal del gobierno federal era no despidas a nadie, vamos a pasar esto rápido, regresaremos a las operaciones, no despidas. Y en general lo que vemos, si lo comparamos los niveles de reducción de personal con otros países, es que en efecto las empresas en México siguieron esa indicación. También porque no es tan fácil despedir por la liquidación y todo lo demás. Entonces, eso tenemos y lo que debemos de observar es hacia los siguientes meses cómo evoluciona, digamos, los números oficiales de asegurados ante el IMSS y todo lo demás, ¿no? Y eso nos dará un indicador de cuál es el balance final. Ok. Bueno, muy interesante. Aquí van las siguientes preguntas. Nos preguntan Lázaro Salas, ¿cuáles son las tendencias económicas y sociales? Karen Salazar, bueno, nos estaba preguntando por dónde pueden consultar el estudio. Ya le pusimos aquí la página que ustedes proporcionaron. Marco Vinicio, ¿hay datos o alguna conclusión sobre la implementación del teletrabajo y el grado que la estrategia digital de las empresas disminuyó el impacto de la cuarentena? Sigue Marco Vinicio diciendo, siento que se levantó al principio, ¿se incluyeron preguntas sobre esta estrategia digital de implementación del teletrabajo? Laura Angélica Rivas, ¿consideran que se va a determinar que es más rentable para las empresas el trabajo desde casa? Serían estas 3 preguntas. Y a mí me gustaría hacerles 2 preguntas más, si quieren, para ponerlo en este bloque. Uno, ustedes hablaron de que crearon un índice de impacto en donde tomaron en cuenta el empleo, las horas laboradas y los ingresos. Me gustaría que nos comentaran cómo construyeron ese índice de impacto y si ya tienen los resultados, porque no lo vi en la presentación. Y mi siguiente pregunta es ustedes, Jorge mencionó que dentro de las siguientes etapas, pues quieren medir cómo ha sido, o cómo ha mitigado los diferentes apoyos que se han dado a nivel federal y estatal, cómo han mitigado las consecuencias negativas en las empresas. Y me gustaría preguntarles si para medir esa mitigación van a seguir o lo van a hacer a través del seguimiento de indicadores de estadísticas oficiales o si van a aplicar una nueva encuesta. Y ahí va mi tercera pregunta. Mi tercera pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si esta encuesta no la hubieran aplicado al principio, cuando todos pensábamos que el problema no iba a ser tan largo, ¿no? Porque esto de que la cuarentena, pues primero era que iba a durar marzo, abril, pero después ha ido alargando, y pues no sé qué hubiera sucedido si la encuesta lo hubieran aplicado después, no al inicio de esta cuarentena que ya es pues bastante larga. No sé, ¿quién quiere contestar?
Quizá un poquito breve lo de teletrabajo. Sí tenemos en una de las preguntas de ajuste operativo y fue una medida pues altamente seguida y también con una diferencia sectorial muy grande. Obviamente las empresas de servicio lo pueden hacer con suma rapidez. Les invito a que descarguen el documento de la muestra de empresas de TI. Y ahí es inmediato el ajuste. Todas las empresas ajustan su operación a teletrabajo casi de inmediato. Una proporción muy, muy pequeña reduce empleos. O sea, cuando en el promedio la muestra el 50% de las de Baja California, de manera multisectorial, 50% reducen en empleo. En el caso de TI es menos del 20%. Entonces, eso hace que un sector de naturaleza digital transite a teletrabajo, pero luego vea su incertidumbre en términos de los ingresos del mediano plazo. Entonces, las afectaciones se pueden dar, digamos, de cualquier manera. Lo que muchos reportes dicen es que una proporción de las operaciones seguramente quedará a nivel de teletrabajo. Eso estará por verse, ¿no? Cada día hay mejores condiciones para conectarnos, para supervisar a distancia y demás, pero a nivel de la muestra sí tenemos datos sobre eso. Ready. Sí, nada más para agregar a este asunto del teletrabajo. O sea, no solamente, por ejemplo, empresas que todo su trabajo lo pueden realizar desde la casa, también incluso en las empresas grandes, parte del personal, sobre todo el que trabaja en oficina, en muchos casos se enviaron a la casa a seguir trabajando desde la casa. De hecho, en el caso de las empresas de manufactura, es el tercer elemento más nombrado como uno de los recursos aplicados para solucionar los problemas enfrentados por la contingencia desde la perspectiva del manejo de personal. Es decir, que también en todas las empresas, en aquellos trabajadores que pueden, porque no todos los trabajadores pueden hacer teletrabajo. Aquellos trabajadores, en muchos casos, se enviaron a sus casas. Lo que está por ver es qué va a pasar después que se termine la contingencia. O sea, porque si el trabajo que realizaron estuvo bien, a las empresas yo creo que hasta les conviene que sigan trabajando en su casa. Pero quién sabe, eso tendríamos que adivinar, ¿no? Qué es lo que va a suceder, pero es un elemento interesante. Me quiero referir a lo que preguntabas sobre la construcción del índice. Yo supuse que había quedado claro. El índice se construyó, pero obviamente no fue así. El índice se construyó sobre la base de tres elementos, el impacto sobre el empleo, sobre las horas laborales y sobre los ingresos de las empresas, a través de un algoritmo que primero se construyó un índice para cada uno de estos elementos por separado y después se integró en un índice global, que incluía a los otros tres. Todas las slides que presenté o que presentamos en el PowerPoint, que tiene que ver con los colores del semáforo, tiene que ver con ese índice. Es decir, se presentaron los resultados de cómo se distribuía ese índice a nivel de territorio en los distintos municipios y se comparó en el caso de además con el caso de las empresas de manufactura y versus las de no manufactura, y también con respecto al tamaño de las empresas. Pero sí se presentaron esos datos
lamento que no se haya entendido, pero sí, ahí están. Después con tiempo lo revisas y obviamente si existe alguna otra duda, con gusto te la aclaramos. Sí, no sé si Jorge quería decir algo. Sí, pues gracias otra vez por las preguntas. Ya nada más, pues complementar muy poco de lo que ya dijeron mis colegas. Digamos, resulta obvio con estos resultados y con otros que ustedes seguramente tienen de otras investigaciones, que el impacto laboral no es idéntico para todos. Digamos, así como no es el impacto del COVID igual para todas las empresas, sectores, tamaños, regiones, bueno, no afecta de manera igual al conjunto de los trabajadores. Esto es algo importante que hay que resaltar y profundizar. Desafortunadamente nuestra encuesta no permitió pues ver estos segmentos de la estructura ocupacional. Que si es más rentable, pues va a depender de tantas historias. Obviamente estás traspasando al ámbito del hogar de las personas que trabajan desde su casa, pues costos como de electricidad, agua, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, estás y bueno, y quizás hasta la jornada se profundiza la jornada laboral, ¿no? Porque es decir, hay una serie de aspectos que puede uno verlos de manera negativa pensando en este caso, la persona que está haciendo teletrabajo. Pero a la vez, visto también desde la gente que está en sus casas, por ejemplo, pues esto te permite una mucho mayor flexibilidad y hay gente, muchos académicos, yo me incluyo entre ellos, que nos gusta trabajar desde casa. Entonces, para muchos hasta puede ser algo conveniente, independientemente de que haya más costos. Entonces, por otra parte, pues está el asunto de la socialización. La socialización es muy relevante, pero incluso el término que tanto se usa de face to face, pues como que antes pensaba uno face to face, cara a cara, en algo físico, pero pues cara a cara no estamos viendo en este momento. Entonces también eso habrá que cambiar esos conceptos de socialización. Lo que me parece evidente es que ha acelerado enormemente la pandemia, el trabajo a distancia, y que todos estos medios como el Zoom y otros, pues sabemos que se han subido en la bolsa de valores tremendamente, ¿verdad? Y que yo no dudo que se vuelvan estrategias que las empresas los van a considerar seriamente, no solo las TICs, porque como dijo bien Reddy, mucho del trabajo, ahora sí que el que diría yo de la cuarta generación de Maquila, pues ese puede realizarse desde casa y no necesariamente tiene que estar ahí en las oficinas, ¿no? En todos los espacios. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Por último, acerca de qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho después. Bueno, la reflexión así casi de meme es el hubiera no existe, pero como dicen, y perdón que lo diga, pero como chinga, el hubiera. Lo que podemos decirte es lo siguiente. Uno, la temporalidad es muy importante en estos casos. Si no hubiéramos hecho un corte para decir tantos días, tantas semanas y ya no estás comparando manzanas con manzanas. Entonces, tenía que ser necesariamente en un momento. Pudo haber sido en un momento más álgido que a lo mejor es ahorita, no lo sé. Pero bueno, eso como tú dices, pues no lo sabíamos. Entonces, está bien hecho que se haya decidido al inicio. ¿Qué hubiera pasado? Yo diría dos cosas. Una, nos hubiera dado los mismos resultados en términos de que no todas es igual. No solo eso, habrá algunas que tienen una mucho mayor afectación, pero otras menos, porque a estas alturas muchas actividades ya se sumaron como esenciales, que no lo eran. Eso por un lado, pero por otro lado, pues sí, creo que la afectación sí es mayor. O sea, no tanto los porcentajes de rojo, verde y amarillo, sino la esencia en el contenido seguramente sería
peor para muchas de estas empresas, pero precisamente las próximas etapas verán esta mitigación y demás, y en todos los casos vamos a hacer otra vez encuestas online y vamos a tratar de acompañarlas con reuniones de este tipo de focus group virtuales, ¿verdad? Entonces, esas serían las respuestas. Ok, muchas gracias, Jorge. Hay una última pregunta que nos hace Marco Vinicio, que sobre el grado de automatización de las operaciones en las empresas, ¿qué conclusiones se derivan de la investigación? ¿Hay empresas cuyo grado de automatización representó alguna ventaja? Es un aspecto que no profundizamos porque teníamos un diseño de una encuesta bastante amplio y también automatización, podemos decir, pues hay automatización de procesos productivos, pero también de procesos de soporte administrativos y todo lo demás. Y eso es algo que lo podemos ver así en el sentido más general, por ejemplo, si las empresas buscan apoyos para elevar, digamos, la tecnificación o la incorporación de tecnologías como una reacción, y resulta ser de las respuestas no tan populares en una lectura así multisectorial. Las empresas están volteando en la pregunta de qué tipo de apoyos requieres, más hacia financiamiento. Entonces, este ahorcamiento de que por un lado tus ventas se caen para muchos sectores, se contrae la demanda, y por otro lado la reducción de operaciones afecta. Y por otro lado, hay que implementar medidas, lo que se llaman medidas de ingeniería, para cumplir con las disposiciones sanitarias, hace que las empresas, en lugar número uno, manifiesten requerir dinero. Segundo, manifiestan requerir maneras de llegar a un mercado más grande o a nuevos clientes porque han perdido consumidores o demanda. Tercero, manifiestan necesidad de apoyos técnicos para cumplir con nuevos requerimientos, distanciamiento, sanitización, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí de la cuarta, quinta respuesta, tenemos, para ser precisos en ese orden, soluciones tecnológicas en lo general caen en el sexto lugar, con solo el 15% de los casos diciendo que requieren apoyos para eso. Entonces, ese sería un indicador desde la encuesta de si la tecnificación es parte de la solución. Pero, repito, de teletrabajo y todo lo demás nos va a llevar a automatizar otras cuestiones, no necesariamente procesos de transformación. Habría que profundizar en el caso de las de manufactura, ¿no? ¿Qué tanto esto va a ser hacia el futuro una parte de la estrategia? Bueno, y ahora sí, dos últimas preguntas. De Karen Salazar, respecto a la continuidad de la investigación, ¿se tiene considerado realizarla utilizando la misma muestra? O sea, dijeron ahorita que iban a volver a hacer encuesta online. Va a ser a la misma muestra de empresas. Y ahora sí, la última pregunta. ¿La pandemia está acelerando la digitalización de las empresas? ¿Quién dice yo? Me sumo a decir algo para la digitalización, no la primera. Sí, bueno, yo en las dos. Esto, iba a hablar. En realidad, como al inicio explicó Saúl, no es una muestra. O sea, no hubo una selección de casos a los cuales se les aplicó directamente la encuesta. Es una encuesta online donde se invitó a participar a cientos de empresas, y la idea es que todas las que puedan participen, porque no necesariamente va a ser un seguimiento, ¿cómo le llaman?, de cohorte. O sea, para ver si cómo fueron evolucionando exactamente las mismas empresas. La idea es tomar fotos de cómo se ha movido el fenómeno
en distintos momentos o sea, en distintos tiempos, ¿no? T1, T2. Esto hay que recordar algo que dijo Jorge hace un rato, que esto es un fenómeno sumamente dinámico, cambia de momento a momento. Entonces, de hecho, a principio se les preguntó sobre el impacto que esperaban, porque era muy al principio. Obviamente, después se les va a preguntar, va a ser otro tipo de pregunta, ¿no? Pero va a ser al mismo universo de empresas, esto no necesariamente una muestra exacta de ese universo. Si la pandemia está acelerando la digitalización, pues la encuesta no da para eso, pero se supone que sí. Hay muchos artículos que han salido sobre o sea, cómo esta contingencia, no solamente en México, sino en el mundo entero, está contribuyendo a acelerar los procesos de digitalización. Hay un concepto que el otro día se lo oí a Saúl, y después lo oí por otro lado y en otro sentido, que me gustó, porque ya se está hablando de los empleos COVID. Empleos COVID en el sentido que son empleos que se realizan desde la casa, a distancia, no necesita el contacto físico. Y obviamente esto es parte de la digitalización. Es decir, la digitalización no es nada más la robotización de las actividades de una empresa. Es también el uso de tecnología de la información y puede ser tecnología a distancia. Entonces, los empleos COVID, no sé cuán extendidos estarán, pero es parte de esa digitalización que puede estar acelerando la pandemia. Y lo oí en otro sentido, es decir, empleos para personas que ya sufrieron la enfermedad y por tanto están inmunes. Es decir, empleos de personas inmunes al COVID. Entonces, me llamó la atención el término. No sé qué tan extendido esté, pero me parece algo interesante. Y obviamente, o sea, yo creo que parte de estos procesos de aceleración de la digitalización va a estar en la robótica. A lo mejor no en lo inmediato, pero sí a largo plazo, porque obviamente para los robots no importa cuán cerca estén unos del otro. Y van a interactuar y no va a haber peligro de contagio. Adelante. ¿Escuchan? Sí. Bueno, acerca de la primera pregunta, sin duda nos gustaría tener a las mismas empresas, pero como dijo Reddy, no necesariamente van a estar. Lo importante es que vamos a tratar de enviar a las mismas y a otras, o más bien a todas, y a ver quiénes responden. Entonces, si hay suficientes casos de las que ya respondieron y vuelven a responder, claro, se puede hacer un análisis de panel, ¿no? Y podemos compararlo contra las nuevas, pero eso de antemano no lo sabemos. Creemos que sí, a lo mejor va a haber un interés, pero eso no lo sabemos. Seguramente han de estar también definiendo si les sirvió o no, si fue útil o no contestar este cuestionario. La segunda, acerca de la automatización, bueno, tal y como dijo Reddy, yo me sumaría simplemente diciendo que la digitalización no es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno estructural, es una megatendencia que existe en todo el mundo y que cruza ciencias y sectores y demás, obviamente con diferentes velocidades, y por lo tanto, sí, ya venía y va a seguir. Entonces, la pregunta es si esto acelera un poquito más, y yo, igual como Reddy lo dice, creo que sí está aportando, está haciendo de lo suyo para fortalecer, digamos, esta visión de digitalizar más, y de digitalizar y automatizar, pero, o sea,
pero, ¿no? Siempre es importante el pero. No todas las empresas tienen los recursos, no necesariamente entra en sus estrategias. En otro paper que conoce Adriana, que nosotros ya hicimos, Reddy, yo y Saúl, precisamente, pues ya vimos que falta mucho conocimiento de los ingenieros y del talento humano. Falta mucho para entender y comprender las tecnologías de la 4.0 y también que hay muchas decisiones de los corporativos y de las filiales para adoptarlas, además de que hay otro tipo de conflictos. La infraestructura que estamos usando pues es bastante pobre, digamos. Cuando todo el mundo estamos metidos en la 5G, pues podríamos hacer muchas otras historias, pero ahora no. Entonces tenemos una infraestructura en telecomunicaciones, digamos que básica, por un lado, y por otro lado, pues hay, como ustedes saben, hay tensiones a nivel mundial de cuáles son el tipo de infraestructura que se va a llevar a cabo. Entonces, yo lo único que diría es, sí hay una tendencia estructural, sí acelera, pero hay muchos asegúnes, ¿no? Hay muchos asegúnes y en estos asegúnes no necesariamente todas las empresas optan por digitalizar todo, etcétera, etcétera. Ok. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge, Saúl, Reddy, por esta interesante plática, por mostrarnos los resultados iniciales de su investigación. Yo creo que nos dejan pues muchos temas para reflexionar y qué bueno que pues que hicieron esta investigación y que la van a seguir. La COVID es algo que llegó para quedarse, ¿no? Y pues hasta que no haya alguna vacuna, pues a lo mejor esto de los empleos COVID-19 va a ser algo, también va a ser una tendencia, ¿no? Me gustó el término, creo que fue algo novedoso esto de hablar de los empleos COVID-19 para todos aquellos que ya son inmunes a esta enfermedad. Y muchas gracias también por habernos compartido la liga. Estoy segura que los que asistieron y los que nos están siguiendo por Facebook van a descargar el documento y pues qué padre que lo estén compartiendo. Entonces ahora yo les pediría a todos los que nos están acompañando que activen sus videos para la toma de fotografía, porque pues la tecnología también acerca, o sea, dicen que lo que tú decías, Jorge, ¿no? Del face to face, pues aquí nos estamos viendo todos, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues yo creo que estamos personas de diferentes partes de la República y como que lo local se está haciendo bastante global, no lo sé. A mí lo online me gusta mucho. Adriana, ¿nos tenemos que maquillar? Ah, sí. Lau, no sé si quieres decir algo. No, Hola, nada más, gracias. muchas Pues gracias. agradecer porque este seminario fue muy interesante. Creo que pues nos están diciendo muchas cosas que son pues totalmente necesarias saber. A veces, bueno, yo no soy empresaria, pero supongo que algún empresario o nuevos empresarios tendrían estas incertidumbres acerca del desempleo, ¿no? ¿Hay que despedir a alguien o no hay que despedir? La recomendación inicial era que no, pero se puede soportar tanto tiempo. Ahora pues, más de 100 días de pandemia. Creo que pues eso ha sido algo totalmente incierto y nuevo para todos y pues ahora también habrá que aprender a cómo reconstruirnos, ¿no? Cómo ser diferentes, cómo reconstruirnos y cómo aprender o seguir con lo que aprendimos de esta pandemia, que sin duda hemos aprendido mucho, ha tenido ventajas y desventajas para todos, entonces cómo poder seguir pues con una vida diferente y ojalá que mejor, ¿no? Y que pronto pues podamos terminar y renovarnos todos, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad que hemos aprendido mucho y gracias Adriana por organizar.